es seguramente el tercer poema que yo he escrito en romance, entendiendo por romance aquella obra de 8 sílabas cuyo verso pareado, o sea, los pares son asonantados y siempre llevando una sola asonante. Antes estaba hecho el romance al camino y seguramente el romance a la Vidala, posiblemente, no sé, no estoy muy seguro, pero el romance El Quebracho lo he escrito cuando tenía 18 años. Bien, ¿cuál ha sido el motivo? Mi padre, periodista, mi padre poeta, él escribía mucho sobre el tema de la deforestación. Hemos vivido entre obrajes. Entonces, en la zona más poblada del bosque santiagueño, que era precisamente el departamento Figueroa, el departamento Moreno y el departamento Matará. En ese triángulo que mi padre, nunca ha firmado las notas, pero publicaba él con el título El Triángulo del Infortunio. Porque vivíamos ahí en esa esquina de los 3 departamentos. Y con el quebracho blanco y con el algarrobo, con el mistol y con toda esa flora santiagueña se ha hecho carbón. Si nunca se ha industrializado como para hacer sillas, por ejemplo, para aplicar de otra manera, ¿no? Nada más que se ha quemado para hacer carbón. Y por aquel entonces todavía existía la forestal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella obra de Martínez de Oz, padre, que después seguramente ha continuado con el hijo, y creo que ha terminado ya por el 66. Yo estoy hablando del quebracho cuando yo nací en el 32. O sea, antes, en el 50, tengo que haberlo escrito, cuando ya he estado en Santiago del Estero estudiando en el Colegio Nacional. Es decir, el Colegio Nacional era uno de los romances también que había escrito por aquel entonces. La idea surge con relación al romance, porque podía haber sido tipo de cuarteta, podía haber sido soneto, podía haber sido de otra manera. Claro. Pero la mayoría de los poetas, la mayoría de las poesías del tipo así, paisajístico, eran en romance. Nosotros tenemos Ricardo Roja, Marco J. Figueroa, tenemos todo eso puesto en la antología. Dalmiro Coronel. Revisar, Dalmiro Coronel Lugones, entonces, y muchos más, entre ellos la historia de Santiago del Estero en romance, de Héctor Domingo Argañarás, que también está en la antología, todo esto. Y Blanca y Roson en alguna medida, aunque no lo dominaba mucho a los octosílabos, y bueno, una cantidad de poetas, y casi siempre el tipo paisajístico. Ahora, si me voy a decir por qué he escrito yo los 2 romances de niños, que es uno por ejemplo, la baladilla de la Pastorcita, porque yo al Samaniego, en aquel famoso el fabulista francés, había una fabulilla, ¿no? Entonces, después digo, de fabulilla debe ser en vez de 8 son 6 sílabas, romance también, romanceadas. Y después he visto un poema, no sabía quién era el autor, yo lo he encontrado mucho tiempo después, Romance de los pies descalzos. Fíjate. Ahora, ¿por qué el quebracho? El quebracho es el quebracho colorado. Por eso, el quebracho colorado, el tema, claro. Oro rojo, sangre nuestra, sangre de mi tierra herida. Orfebres manos morenas detallarán su desdicha. Manos que no son culpables. Hachas sin alma homicida. Otro es el viento que lleva la sangre, el sudor y el clima. Serás poste de alambrado en tierras desconocidas y habrá un sol reforestado en la intemperie de astillas. Bueno, yo he visto todo eso, esa realidad. Hay notas escritas por mi tía Catalina también. Y sobre todo, haber vivido eso, haber vivido y haber amado al árbol. Porque eso
eso era como decirte que un quebracho gigante, de un quebracho gigante sacaba más de 100 durmientes. O sea, la forestal se llevaba todo. Un quebracho que podía tener 1,20, por ejemplo, el durmiente era de 13 centímetros, 14 centímetros de alto, por 1,40 el de trocha angosta en el tren y de 2,20 el de trocha ancha. Entonces, ¿qué pasa? El de trocha angosta de 1,40, el quebracho tenía un fuste de 1,20 y podía tener en recta así unos 4 metros, 5 metros, por lo tanto, sacabas, escucha bien, 14 centímetros, vos tienes 6, pero tiene de 30 centímetros de ancho, por el momento sacas 3. Claro. O sea, sacamos 6 veces 3. O sea, 3 veces 6, o sea, 18, 20. Sí. Pero sacaba del otro pedazo otros 20, y del otro pedazo otros 20, y del otro, ¿me entiendes? Entonces, era una fortuna, pero al hachero no le pagaban nunca nada. Y tampoco le pagaban la leña. Es algo increíble, pero nosotros veíamos el mejor leñador, Juan, podía cortar hasta 12 metros de leña por día. El resto cortaba 8, cortaba 9, muy bien, trabajo. Metros cúbicos serían, ¿no es cierto? Claro, es 70 centímetros por un metro, apilado. 70 centímetros por metro apilado. Por un metro apilado. Que después le decían, cuando era de leña de cola, le decían de panadería. Claro, 70 centímetros es lo que entraba en el ferrocarril. Eso ya era para leña del ferrocarril, claro, ¿no? Y nosotros veíamos ese trabajo, el rumor del hacha era constante, pero se iba alejando. Alguna vez dijo un paisano algo, pues le preguntaron, ¿y qué hacen ustedes? ¿Van buscando al quebracho? No, nosotros lo seguimos al monte. O sea que iban talando prácticamente el quebracho por todos lados, no buscaban quebracho, lo seguíamos al monte. Y bueno, eso ha sido parte de mi existencia. Yo he venido a los 15 años prácticamente a Santiago, 14 años y algo, pero hasta los 15 años he vivido y después el idioma quichua, que yo lo he aprendido prácticamente desde la cuna. Y todo eso ha hecho que uno pueda vivir esa vida con los hacheros, esa vida con los jornaleros, esa vida con los quemadores de carbón, que armaban la pila de carbón y a veces se hundía el fuego ese y se morían. No tenés una idea, eso, el calor que había ahí, armaban la leña, armaban la pila, y día y noche tenían que estar despiertos o hacían turno porque si no podía quemarse. Entonces ellos iban tapando donde aparecía un poco de llama, tapaban, iban ahogando. Una cosa... En cuanto a los recursos estilísticos del poema... Bueno, eso es en romances, en 8 sílabas, los pares son asonantados. Eso es en cuanto a la forma. En cuanto a la visión... Sí. Por cierto, en algún momento lo que yo hago es sugerir, más que decirlo de forma directa. Por eso digo, quebracho padre del monte, hijo de la tierra mía. Sí, no estoy narrando, estoy afirmando cosas. Quebracho padre del monte, hijo de la tierra mía, vida de la flora nuestra. ¡Ay, cuánto vale tu vida! Síntesis de una epopeya, soldado de 1000 vigilias. Ahora voy a narrar. Yo sé por qué los tambores de las hachas no te olvidan. Una acusación. Yo sé por qué los tambores de las hachas no te olvidan. El acero vegetal que en tus entrañas palpita está templado con soles, huracanes y codicias. Hay una narración, claro. O sea que eso va concatenado a una idea, a una sugerencia, a una afirmación.
yo no sé, pero está en Google, si vos pones Alfonso Nasif poema, vos pones Alfonso Nasif con doble S, así como suena, vos ves que hay poemas que hemos hecho de Raúl Galán con Martín Bunge, La Chacarera de Dalmiro. Chacarera de Dalmiro Coronel Lugones también es un romance. Y ahí creo que está el romance El Quebracho. Y no sé cuántas cosas más. Pero yo tengo aquí en la computadora para mandar los libros. Así que si vos quieres, mandamos los libros.